Apocalipsis capítulo 2 y verso 12, y vamos a leer del 12 al 17. Dice el mensaje a Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Si gustan acompañarme a orar, vamos a orar. Bendito Señor, primeramente queremos poner en tus manos, Señor, todo lo que nos pueda distraer de estar atentos a tu palabra, Señor. Toda preocupación, Señor, todo pendiente, Padre, toda situación que esté pasando en nuestras vidas, todo lo que pasó esta semana, Señor, queremos ponerlo en tus manos, porque no hay otro lugar donde deban de estar. Ponemos en tus manos, Señor, toda ira, todo rencor, todo desacuerdo, Señor. Queremos poner en tus manos toda angustia, Padre. Queremos ponernos completamente en tus manos. Bendito Señor, queremos rogarte que nuestros oídos sean abiertos para oír lo que el Espíritu Santo nos tenga que decir el día de hoy. Es tu Santo Espíritu, Señor. Padre, que podamos gozarnos en la grandeza de nuestro Salvador. Bendito Señor, queremos rogarte por un corazón humilde para darte gloria por lo bueno que has hecho en nuestras vidas y estar listos para arrepentirnos de lo malo, de lo que hemos ignorado, en lo que hemos sido indiferentes, Señor. Padre, pone en nosotros un corazón humilde para arrepentirnos del pecado que nos revele tu Espíritu Santo. Anhelamos, Señor, madurar para crecer como iglesia e individuos y para darte mucha gloria, Señor. Anhelamos obtener la recompensa de la vida eterna. Anhelamos estar contigo, Jesús, por siempre y siempre. Queremos pedirte esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. A todos o a muchos nos emociona un buen juego de fútbol americano en donde están los dos equipos y estamos en el medio tiempo y resulta que uno va bien atrás y el otro va bien enfrente y llegamos al medio tiempo y pensamos, pues ya perdieron los que van atrás. Mas sin embargo regresa el otro equipo y de repente no nada más se empieza a emparejar y el otro está asustado, sino que lo rebasa y finalmente gana. ¿A ti te gusta este tipo de juegos? A mí me llaman la atención, a mí me gustan. Esto pasó en el Super Bowl del año pasado con los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Quiénes vieron el juego el año pasado? Ok, muy bien. Claro que esto no nos gusta si nuestro equipo es el que pierde finalmente, ¿verdad? Pero no deja de ser emocionante.
Una de las victorias más memorables fue entre los 49 de San Francisco y los Santos de Nueva Orleans en la temporada regular de 1980. Los 49 de San Francisco llegaron al medio tiempo perdiendo frente a los Santos de Nueva Orleans con un marcador de 35-7. Esto es prácticamente imposible de darle un giro. El legendario Joe Montana estaba en su segunda temporada como quarterback de los 49. Después de regresar del medio tiempo, Nueva Orleans no anotó nada. Mientras que el equipo de Montana, los 49, anotó 3 touchdowns y un gol de campo de 36 yardas para vencer a los Santos con un marcador de 38-35. Los 49 anotaron 28 puntos en el segundo tiempo para quedarse con la victoria. Esto es prácticamente imposible, bien emocionante, pero no sé si te has preguntado qué pasa en el medio tiempo. Si tú estás viendo la televisión, estás viendo comerciales muy carotototes, pero ¿qué pasa en el medio tiempo? En el medio tiempo, el coach le recuerda a los jugadores que tienen todo para vencer, que han sido escogidos, le recuerdan que han sido equipados y que han tenido un entrenamiento excepcional. El coach les dice lo que están haciendo bien y lo que están haciendo mal, lo que hay que corregir, y los anima diciéndoles cómo será la celebración y la recompensa cuando triunfen. Los jugadores al salir tienen 2 trabajos. Mientras que están en el medio tiempo y al salir tienen 2 trabajos. Escuchar al coach y obedecer. Esos son sus 2 trabajos. Piensa por un momento que hubiera un coach que nunca pierde un solo juego. Y que tú estás en un equipo, y que tu equipo ha sido escogido para jugar bajo su dirección. Estás en el medio tiempo y vas perdiendo. Llegas a los vestidores y el coach te empieza a recordar que los equipos que lo escuchan y obedecen nunca han perdido y nunca perderán, y que esto está garantizado. También te recuerda que Él te ha dado todo para vencer y ahora te va a decir lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. También te recuerda el premio que te va a dar después de vencer. ¿Qué harías? Por supuesto que escuchar con mucha atención y tratar de memorizar su instrucción y obedecer en cada detalle. Nunca cambiarías la dirección de tu entrenador por irte a buscar consejo por internet. No dirías, ¿saben qué equipo? Ay, el entrenador ¿Qué te parece si nos ponemos a buscar consejo por internet mejor? ¿Cómo ganar un Super Bowl en Google? Tampoco te quedarías dormido pensando solo con presentarte en el juego vas a ganar. Ya, oye, discúlpame, coach, o sea, yo sé que vamos 35-7, pero yo estoy en mi medio tiempo, me voy a echar una pestañita, ahorita vamos a ganar, no te preocupes. Es más, yo creo que los demás van a hacer todo el trabajo por mí. Tampoco irías a buscar un motivador profesional. Miren, equipo, llega el coach y les dice, esto es lo que están haciendo bien, su defensiva está bien, pero les falta en la ofensiva. Les voy a decir ahora en qué están fallando. ¿Cuántos de nosotros diríamos, ya va a empezar este coach, ya nos va a decir las cosas malas, llévenselo, preferimos un motivador que venga y nos diga, qué tan geniales somos? No te preocupes, o sea,
Tú eres lo más maravilloso en el universo y tú vas a ganar. Tú vas a ganar y no hay cosas malas en ti. O sea, te sientes ya mejor. Duro, muchachos, duro con ellos. No harías nada de eso, tan solo por evitar la corrección de tu coach, que te está garantizando que si lo escuchas y que si obedeces, vas a ganar. Nunca con él nadie ha perdido. Las 7 iglesias de Apocalipsis estaban en el medio tiempo. Algunas iban muy bien, otras muy mal. Algunas tenían que corregir algunas cosas y en esta carta se les advierte que oigan lo que el Espíritu Santo tiene que decirles y que lo guarden o que lo pongan en práctica. La lucha no era contra unos gigantes de 300 libras, de 6'5", no sé ni cuánto miden los jugadores de fútbol americano, pero no era contra ellos. La lucha era contra huestes celestiales. La lucha era contra huestes espirituales, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. La lucha era contra la maldad en las regiones celestiales, contra el mismo Satanás que tenía su trono en esa ciudad. El Señor les recuerda que Jesús tiene la autoridad de darles la victoria si escuchan y guardan o obedecen al Espíritu Santo, o de quitarlos para siempre. Y esto lo hace con todo el amor y con toda la firmeza que solo Jesús puede hacer. ¿De qué manera hace esto? Lo hace empezando con una bendición que nuestro pastor nos repite frecuentemente. Y dice en Apocalipsis 1:3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cuando dice bienaventurado el que lee, es bienaventurado el que lee en voz alta, como les acabo de leer. Pero bienaventurado los que oyen las palabras de esta profecía. Y bienaventurados los que guardan las cosas que en ellas están escritas. Vamos a hablar un poquito sobre Pérgamo. Pérgamo se encontraba a 60 millas al norte de Esmirna. ¿Recuerdan? Esmirna es la predicación del domingo pasado. 60 millas al norte de Esmirna. Todas estas 7 iglesias estaban en lo que se llamaba Asia Menor, que ahora es Turquía. ¿Sí? La de más abajito, la de más al sur, es Éfeso, hace 2 semanas. Y luego la siguiente es Esmirna, 60 millas, como de aquí a Las Cruces, ida y vuelta. Y luego la siguiente, Pérgamo. Ahorita vamos en Pérgamo. ¿Sí? Era una ciudad muy importante. Si les suena parecido Pérgamo y si le encuentran una relación con la palabra pergamino, tienen mucha razón. De hecho, cuando estaba pensando en esto, pensé, pues ¿cómo se llamaban los de Éfeso, Efesios? ¿Cómo se llamaban los de Pérgamo? Muy seguramente se llamaban pergaminos, ¿no? Tú eres pergamino. Pero ¿saben por qué? Ellos habían descubierto y tenían la habilidad de obtener pieles y hacerlas y tratarlas de tal manera que hacían con ellos algo tan resistente con lo que pudieran escribir y que iba a durar siglos y siglos y siglos, y todavía podemos encontrar algunas cosas que fueran escritas en pergaminos hace 2000 años. Tenía una biblioteca, ahorita que decían que nuestra biblioteca tiene 1000 tomos, tenía una biblioteca de 2000 tomos.
una biblioteca de 2000 tomos. Era la segunda más importante después de la de Alejandría. Y nada más para que se den una idea de qué tan orgullosos estaban los romanos de esta biblioteca, Marco Antonio le dio como regalo de bodas a Cleopatra. Dijo, mi regalo de bodas es una biblioteca con 2000 tomos. No sé si Cleopatra se emocionó o no, eso no estoy muy seguro si viene en la historia, pero eso era, o sea, era el mejor regalo que el emperador había conseguido para su esposa. Fue por muchos años la capital romana de Asia Menor. Aquí se escribían muchas de las leyes que iban a salir a Asia Menor. Tenían un teatro para 10,000 personas en un cerro y se dice que cuando las personas empezaban a hablar, la última persona de la última fila sin micrófonos hace 2000 años podían escuchar perfectamente. No nada más esto, tenían muy desarrollada la medicina. Ahí se encontraba el Asclepión. El Asclepión era un lugar como la Clínica Mayo hoy en día o algo así, que tiene varias sucursales y que es muy importante que la gente va a atenderse ahí. Este era un lugar muy importante, probablemente, seguramente el más importante en toda Asia Menor, pero dentro de todo el reino, toda la República Romana, este era el más importante. Los mismos emperadores iban desde Roma hasta este lugar a atenderse físicamente. Galeno, el médico personal del emperador romano Marco Aurelio, estudió en ese lugar. Y de ahí viene, no sé si recuerdan, el símbolo de la medicina como una vara con serpientes. Esa se llama la vara de Esculapio y de ahí viene. La vara de Esculapio, para los que pensaban que venía de Moisés, yo pensaba eso, no, viene de estos señores y viene de Asclepio, que en romano se llamaba Esculapio, viene de Asclepio, que era el dios de la medicina. Nada más para que se den una idea de la influencia que hay de él. Él tenía una hija que se llamaba Higiene. Esto no es broma. Por eso la higiene es tan importante en la medicina. Otro que se llamaba Telésforo, otra hija que se llamaba Panacea. Cuando oigan, es la Panacea, es la hija de Asclepio. ¿Sí? Entonces era muy importante un lugar de la medicina, pero en un lugar entregado al paganismo y a la idolatría. Nada más para que te des una idea, déjame te digo cómo era la medicina en ese tiempo. Dice que llegaban a este lugar, entraban por un túnel y a la mera entrada te daban un sedante y luego te lo tomabas, te quedabas dormido y luego pasaban víboras por arriba de ti. Cuando pasaban las víboras, resulta de que el dios Asclepio era el dios que curaba con serpientes. Entonces pasaban las víboras y el hecho de que una víbora pasara arriba de la persona significaba que Dios lo había escogido para sanarlo. Ellos se suponía que tenían sueños y en la mañana, en lugar de llegar una enfermera, llegaba el sacerdote y le decía, pues te tengo buenas noticias, la serpiente pasó por arriba de ti, ¿tuviste algún sueño? Y él decía, sí, tuve un sueño. ¿Qué te reveló el dios Asclepio en el sueño? Él me reveló que estaba enfermo de los pulmones o de un tumor o algo así. Muy bien, ahora agarras un poquito de barro, lo formas en forma de eso y lo vas a entregar como ofrenda al dios Asclepio y con eso vas a sanar. Entonces había mucho paganismo, estaba lleno de idolatría. Este lugar tenía el edificio más importante a la diosa Atenea. También tenía uno de los edificios más importantes a Baco, el rey del vino, el dios del vino. También tenía el edificio más importante al culto del emperador. Aquí se le rendía culto al emperador
como Dios. Y el edificio a donde iban de todas partes a rendir culto era en este lugar. Tenían el templo de Zeus aquí. Tenían un templo impresionante, Zeus, padre de Atenea, y tenían en él, detrás de las columnas griegas, imagínense, tenían un asiento gigantesco y a Zeus sentado en ese lugar. La iglesia, aquí había una iglesia de Cristo, aquí había una iglesia del Señor. En el año 56, Pablo la visita en el tercer viaje misionero. Va y visita todas estas 7 iglesias, ¿sí? En el año 56. Y podemos decir que Éfeso, si recuerdan la predicación sobre Éfeso, Éfeso tenía falsas doctrinas, recuerdan a los nicolaitas, y Esmirna tenía tribulación por la persecución. Pérgamo tenía las dos cosas. Esta era la iglesia de Pérgamo. Ahora, quiero que te imagines la iglesia floreciendo porque es del Señor, pero en medio de este lugar. ¿Estabas enfermo? ¿Qué ibas a hacer? ¿Ibas a adorar al único Dios? ¿Qué ibas a hacer? Y vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver 3 puntos al respecto de lo que el Espíritu le dice a la iglesia en Pérgamo. Ahora, no te vayas tan rápido a pensar, exactamente lo que le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo es lo que nos dice a Misión de Gracia. No, este es el mensaje a Pérgamo. Y si se fijan, el mensaje a cada iglesia era diferente, pero tenía ciertos elementos parecidos. Y estamos seguros que el Espíritu Santo el día de hoy nos está hablando de Pérgamo, pero nos está hablando a Misión de Gracia. Y empieza y dice, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y quiero decirles que nuestro primer punto es, el Espíritu revela a Cristo. Estamos viendo lo que el Espíritu Santo hace y lo que el Espíritu Santo trae a las iglesias. Y lo primero que vamos a ver aquí es el Espíritu Santo revela a Cristo. ¿Y de qué manera lo podemos saber? Y dice en Apocalipsis, en el capítulo 1, verso 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Me gustaría que viéramos ahí en Apocalipsis, en el capítulo 1 y en el verso 9 al 20. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 20 dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan es el que escribe esto en el año 96. Habían pasado 40 años. Pablo había pasado en el año 56, probablemente la iglesia estaba apenas fundándose. Y 40 años después, Juan escribe esta carta. Por eso les digo, este es el medio tiempo, no están empezando, no es la charla del coach al principio. No, este es el medio tiempo, llevan 40 años. Ahora, de estos 40 años, llevaban aproximadamente unos 20 o 30 años de persecución. Todas las iglesias de Cristo. Entonces, el apóstol Juan precisamente estaba en un arraigo, en una isla casi desierta. Él está en una cueva. Por cierto, es impresionante que en Google Earth puede meterse uno adentro de la cueva donde se supone que el apóstol Juan estaba. Él estaba ahí y dice, era un domingo, un día como este, y dice, lleno del Espíritu Santo,
Y oí una voz y el Espíritu Santo le trae palabra. Y esta es la palabra. Y estamos en Apocalipsis en el capítulo 1 y en el verso 10. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y el Espíritu Santo se va a asegurar con Juan de que sepa cuál es la autoridad que está escribiendo esto. Y el Espíritu Santo se va a asegurar que Juan exprese la autoridad de quien estaba escribiendo eso. Gente que a lo mejor estaba apachurrada al ver esta imagen gigantesca de Zeus, que supiera, ese no es nada. Gente que a lo mejor al ver el poder que tenía este otro Dios para sanar, Asclepio, que pudiera decir la gente, esto no es nada, porque ellos no son dioses. Ellos son dioses con D minúscula, pero ellos no son Dios. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, les va a mostrar quién es el Dios verdadero, quién gana todas las batallas, quién gana todos los juegos, quién no ha perdido. Quien tiene toda la autoridad para venir y decirles, esto es lo que yo les voy a decir. Yo tengo toda la autoridad en el cielo, en la tierra, aún sobre ese Satanás que está sentado en ese trono. Dice, y en medio de los 7 candeleros, el verso 3, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, en su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. El apóstol Juan voltea y ve a Jesús en toda su majestad, paseándose en medio de estos 7 candeleros que reflejaban a las iglesias. En su mano, dice, tenía estas 7 estrellas que identificaban a cada una de estas iglesias y decía, yo tengo todo el poder, yo tengo toda la autoridad sobre estas estrellas. ¿Y saben qué hizo Juan? Dice, no pudo más que caer rendido a sus pies, como muerto. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, los mensajeros, probablemente los pastores que estaban a cargo de cada una de estas iglesias. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Unos días después, esta carta iba a llegar a Pérgamo. Imagínate que salías de tu casa y veías templo tras templo tras templo, veías peregrinaciones,
Pasabas enfrente del templo y estaban las sacerdotisas listas para prostituirse. Gente y filas de gente para adorar ahí al César. Todo esto, cuando salía uno de los pergaminos de su casa, uno de los hijos del Señor en Pérgamo, de su casa, cuando salía de la iglesia, cuando salía del templo de la iglesia. Y el Señor viene y les dice por medio del Espíritu Santo: yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el que tengo control de todo. Yo estoy a cargo de todo. Y estos no son nada para mí. Y no te preocupes. ¿Estás viendo esta lucha? No te preocupes. Jesús ya venció y venció en la cruz. Él es el que tiene la espada aguda de dos filos. Y esto pueden ser dos cosas. La espada aguda es el juicio y la palabra del Señor. El juicio, el Señor iba a enjuiciar, pero al mismo tiempo era su palabra que iba a penetrar. Este es Dios, nuestro Dios, el único Dios, en contra de dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dioses que no pueden defenderse. Dioses que aún en las historias que pintaban en estos templos se veía cómo se parecían tanto a los humanos en comparación a este Dios santo, santo, santo que tenemos. Jesús ya venció en la cruz, por eso tiene toda la autoridad. Él pelea y siempre gana sus batallas. Él no necesita de nosotros para ganar batallas, pero nosotros somos como el hijo que le ayuda al papá. Él no nos necesita, pero como un padre amoroso nos instruye y nos guía para que crezcamos en Él. Para que crezcamos en madurez, para que crezcamos en sabiduría, para que nos parezcamos más a Él. Vas en el medio tiempo y vas perdiendo. Mi pregunta para ti es: ¿quién te dirige en el juego? ¿Quién pelea tus batallas? El primer punto es: el Espíritu Santo nos revela la majestad de Cristo. Y el segundo punto es: el Espíritu Santo nos lleva en el proceso de la santificación. ¿Qué es el proceso de la santificación? Quiero decirte que una vez que le entregas tu vida completamente al Señor, una vez que eres limpio completamente de tus pecados, no se trata de decir: bueno, ya soy justificado, esa es la justificación. Ya Jesús me consideró como justos, entonces ya, ahí se acabó. Ahí nos vemos, ahora sí, me voy a regresar a los templos y me voy a regresar con las sacerdotisas y me voy a regresar a comer lo que comía antes, la carne que estaba para los ídolos. Eso no significa. El Señor nos habla de que hay justificación, que es lo que sucede en nuestras vidas el día que somos libres de la esclavitud y el día que somos limpios de nuestros pecados por la sangre de Jesús. Pero a partir de ahí comienza un proceso de santificación. Hemos sido llamados a ser santos, apartados del pecado. Dice en 1 de Pedro 1:16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Dice en 1 Corintios 4:7, se los voy a leer, dice: de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. De aquí al día de nuestro Señor Jesucristo vamos
a llegar a ser irreprensibles. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este es un proceso de santificación y el Espíritu Santo lo hace en tu vida. Y si tú has pensado en algún momento, bueno, pues ya estoy justificado, ya estoy muy bien, ya se acabó, ya puedo hacer lo que quiera, que de todos modos ya me han dicho que de todos modos voy a heredar la vida eterna. Quiero decirte que estás muy equivocado, que ese es un día glorioso, pero marca tu vida nueva en el Señor y cada día, a partir de ese día, estamos siendo transformados hasta llegar ante la presencia de Jesús y ser irreprensibles delante de Él. Es un proceso que dura toda la vida. Tiene que ver con crecimiento, tiene que ver con madurez espiritual. Nos da discernimiento, fortaleza. El Espíritu Santo nos da discernimiento, fortaleza para resistir al diablo y nos da discernimiento para someternos a Dios y no a los falsos maestros. Este proceso de santificación es nuestra lucha diaria contra el pecado o pasando por situaciones difíciles. Y lo primero que dice el Señor, el Espíritu, es: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Él nos conoce, nos decía nuestro pastor Helman, cuando hablaba de Éfeso, Él nos conoce. Él sabe cada detalle de tu vida. Él sabe lo que está pasando en tu vida. No nada más eso, Él conoce tus circunstancias. Él sabe en dónde estás. Él sabe cuáles son tus luchas, cuáles son tus batallas. Él sabe la magnitud de tus luchas y tus batallas. De hecho, aquí dice que este pueblo estaba en donde estaba sentado el trono de Satanás. A Esmirna le dice que era una sinagoga de Satanás, que ahí había no que la iglesia de Esmirna lo fuera, sino que ahí había una sinagoga de Satanás, de gente que se decía ser judíos, pero realmente blasfemaban con eso. No era cierto, era una sinagoga de Satanás que estaba persiguiendo al pueblo de Dios. Bueno, en Pérgamo no había una sinagoga de Satanás. Dice que estaba el trono de Satanás. Era como su casa. Ahí reinaba, ahí se sentaba completamente a gusto. Ahí no había problema en su reinado porque todos eran esclavos de él, con excepción de la iglesia de Cristo en Pérgamo. La vida completa del pueblo giraba alrededor de los cultos a Satanás. Mucha gente venía de todos lados, vendían figuritas, hacían estas cosas para la diosa Atenea, ahí adoraban a cada uno de estos dioses. Se prostituían, la prostitución era algo súper común. Aún la comida, nada más para que se den una idea, y cuando escuchen esta palabra que comían de lo sacrificado a los ídolos, tiene que ver con esto. Los griegos pensaban que los demonios se metían a la carne del animal. Entonces, la única manera para sacar esos demonios era sacrificándolos. Los sacrificaban y luego después de que los sacrificaban, los preparaban y luego después ya estaban listos para comerse. Entonces, vamos a poder decir que los templos manejaban las carnicerías de ese pueblo. ¿Sí? Algunas cosas eran para el servicio y otras cosas se iban a los mercados y la gente comía de eso. El problema con esto era el corazón. Ellos pensaban que si no comían la carne del templo, que había sido sacrificada en el templo, iba a tener demonios. Entonces, imagínense que esta es la vida que pasaba la iglesia. ¿Querías comprar carne? No, esta es la buena, esta no tiene demonios, porque ya fue sacrificada. Aún en la comida
Satanás reinaba. En la salud, imagina, están todos ahí en la iglesia y hay un enfermo. Y claro que oraban por él. Pero imagínense la situación. Híjole, y si mejor vamos aquí a la clínica de la esquina, pues que al cabo son unas víboras, nada más las que van a pasar arriba de mí. Yo ni siquiera creo en ese Dios. Nomás me dan la receta y ya. Yo no voy a lavarlo. Todo, aún el ingreso. ¿De qué creen que venía el ingreso de toda la ciudad? Venía del culto a Satanás de diferentes maneras. No era fácil para la iglesia de Cristo vivir en este lugar. Y quiero preguntarte algo, o quiero decirte que te fijes, quiero pedirte que te fijes que el Señor no les pide que salgan corriendo a Esmirna, donde ahí no tenían problemas aparentemente. El Señor no les dice, no, aquí está muy feo, Satanás, se pone aquí la cosa muy fea con Satanás, sal corriendo a la iglesia enseguida, está a 60 millas, está en Esmirna, no es tan bonito, no vas a poder ir al teatro tan seguido, pero ahí no hay mucho pecado, vete para allá. El Señor no les dice eso. El Señor les dice que Él los equipó para estar ahí y que Él es su fortaleza. La paz de saber que Él conoce en dónde nos tiene y ahí nos ha puesto para vencer es de lo que el Espíritu Santo nos habla aquí. ¿Tú tienes paz al respecto de dónde te ha puesto el Señor? ¿Tú tienes paz al respecto de estar seguro que en el lugar en donde estás y en las circunstancias que estás pasando, Él tiene todo el poder para bendecirte? ¿Tú crees esto? A lo mejor no lo crees muy bien. Y ese es el proceso de santificación, de ir creciendo en Él. Entonces, en este proceso de santificación, lo primero que hace es decirle, yo conozco tus obras. Lo siguiente es, les va a decir qué era lo bueno. Dice, retienes mi nombre, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Antipas, dice algunos escritores, que era el pastor de la iglesia en Pérgamo, probablemente en el año 76. Unos 20 años después de que fuera establecida la iglesia. Y dicen que fueron los sacerdotes de todos estos templos, fueron por él. Todos estos sacerdotes eran griegos, por cierto, algunos romanos, pero eran griegos, fueron por él y lo presentaron ante la autoridad romana. ¿Y saben qué dijeron? Dijeron, él dice que nuestros dioses no son ciertos. Es más, nosotros los sacerdotes, le dijeron a la autoridad romana, hemos tenido pesadillas de demonios que vienen y nos dicen que corramos a Antipas de aquí. Claro que eran demonios. Era el lugar donde Satanás moraba completamente y Satanás les decía, quiero que me saquen a este hombre de aquí. La muerte de él, y no les voy a dar muchos detalles, fue terrible. Dicen que en este edificio en donde adoraban a Zeus, en una de las esquinas tenían a un toro de metal. Abrían la parte de arriba del toro y el toro era hueco y ahí lo metieron. Y cerraron el toro y le prendieron fuego. De esa manera murió Antipas. ¿Y saben qué le está diciendo el Señor Jesús? ¿Saben qué le está diciendo? Dice, yo conozco que tú has sido fiel. Dice, retienes mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros. Donde mora Satanás, vuelve a hacer hincapié. Donde mora Satanás. Eso hacía Satanás. Ahora, sí necesitamos estar conscientes de que Satanás existe.
y de que Satanás no anda jugando ni contigo, ni con tus hijos, ni con tu esposa, ni quiere asustarlos, ni quiere hacer así cosas feas como parecen en las películas para traer miedo. Satanás va a tomar a los hijos del Señor y los va a agarrar y va a querer matarlos. Algunos de ellos, así va a ser. Pero dice el Señor que no nos preocupemos por los que matan la carne. Es el Espíritu lo que Él quiere de nosotros. Él nos afirma, en medio de decirles lo bueno, dice el Señor Jesús, el Espíritu Santo, perdón, nos afirma para dar gracias en medio de la tribulación y la gloria a Él. Puedes hacer una pausa y pensar por un momento, ¿qué es lo bueno que hay en mi vida? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Qué es lo bueno que Él está haciendo en mi vida? ¿Puedes darle gracias por eso? ¿Puedes darle a Él toda la gloria? Pero después de esto viene lo malo. Y les dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. El pueblo, ¿quién era Balaam? Balaam, a lo mejor nos acordamos, fue al que la burra le habló. A lo mejor nos podemos acordar un poquito de eso, pero para acordarnos un poquito mejor, dice que el pueblo del Señor había salido de Egipto, iba caminando y luego ellos habían vencido ya a varios de los pueblos y estaban a punto de entrar a Moab. Cuando estaban entrando a Moab, los moabitas dijeron, el rey de los moabitas, Balac, dijo, este pueblo es muy grande, va a venir y nos va a destruir, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y a él se le ocurre ir con un profeta pagano. El profeta pagano se llamaba Balaam y le dice, te voy a dar un dinero si tú maldices a este pueblo. Este profeta tenía la reputación de que si él maldecía algo, algo malo pasaba, pero que si él bendecía algo bueno pasaba. Y llega y le dice, te voy a dar un dinero. Y este profeta pagano dice, bueno, pues yo creo en varios dioses, voy a ver si me puedo comunicar con este Dios. Y le dice, ¿qué debo de hacer? Y Dios se le aparece y le dice, Dios, no vayas con estos hombres. Y después de eso, después de una estira y afloja y de varios días y de que le ofrecen más dinero, se va detrás de ellos y dice que iba cabalgando en una burra y se le aparece el ángel del Señor. Y la burra es la única que puede ver al ángel del Señor, este profeta completamente cegado y no sabía por qué no andaba y golpea a la burra y dice que el Señor desata la boca de la burra y la burra le dice, ¿por qué has hecho esto? Me imagino que ha de haber sido un mago que habrá visto muchas cosas porque no le pregunta a la burra, ay caray, ¿por qué me hablaste? Sino le dice, estoy muy enojado contigo. Y le dice, yo no soy tu burra. Nunca me he portado todo el tiempo bien contigo. Y dice que después de eso, son abiertos los ojos de él y puede ver al ángel del Señor. Y aquí no puedo brincarme esta aplicación. Obedece al Señor antes de que una burra te hable, por favor. Esta es una aplicación que debemos de llevarnos. Balaam, aunque Dios le dice que no vaya tras la recompensa, él se va y él es necio. Y aún así el Señor no permite, el Señor cubre a su pueblo y no permite que Balaam lo maldiga. Y dice que llegan y está Balac, el rey de Moab, y están en un lugar y hacen sacrificios y Balaam va y le dice a Dios, Dios, entonces ¿qué? Y Dios le pone en su boca puras palabras de bendición para el pueblo. Y quiero que en medio de esto veas la manera en que el Señor cubre a su pueblo. Este falso profeta pagano no pudo pronunciar ni una sola maldición contra el pueblo del Señor. Pero ¿saben qué hizo?
Hicieron 3 veces esos sacrificios, no funcionó. Cada vez decía más bendiciones y Balac le dice, el rey de Moab, le dice, ¿sabes qué? Pues ya no te voy a dar nada de todas las riquezas que te iba a dar porque tú no maldijiste a este pueblo. Y dice que se van. Pero después en otras partes de la Biblia nos enteramos que aconseja a Balac y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy a poder maldecirlos. Deja que ellos caigan por su propio pecado. Suéltales a las moabitas, a las mujeres. Entraron, vieron a las mujeres, no necesitaron maldición. Fue su desobediencia y su falta de deseo de santidad. Empezaron a meterse con ellas. Y dice que vino la ira del Señor contra el pueblo. Y le dice a Moisés, ve y dile a los sacerdotes, dice, que vayan y ahorquen a cada uno que se esté metiendo con una mujer. Y empezaron a ahorcar 1, a 2, a 3, a 1000, a 2000, a 5000, a 10,000. Y en eso que estaban ahorcándolos, dice que el pueblo estaba completamente compungido. Estaban estaban reunidos y estaban muy tristes y compungidos. Y dice que un israelita viene con su novia moabita. El Señor les había dicho, no te metas con las mujeres de otros pueblos. Y este pueblo, los israelitas habían desobedecido abiertamente, no habían escuchado, habían desobedecido. Y dice que estaban todavía llorando la muerte de todos estos sacerdotes y seguían las muertes y seguían las muertes y seguían ahorcando a más y más. Y en medio de eso llega una israelita a presentarle su novia a sus hermanos. Y dice, frente a Moisés. ¡Hey! ¿Cómo están, chavos? Aquí bien tristes. Acaban de matar a nuestro papá y a nuestro tío y a este. ¡Ah! Muy bien. Ya se fijaron. Bien bonitas las moabitas, ¿verdad? Ahí nos vemos. Voy a mi casa con ella. Y se va. Y Fineés, el nieto de Aarón, uno de los sacerdotes, no puede soportar el pecado. Dice que toma una lanza y se va detrás de ellos, al cuarto donde estaban. Y dice que a los 2 los traspasa. Y el Señor detuvo la mortandad. 24,000 personas murieron por ese pecado. ¿Saben qué? ¿Tienen miedo de afuera? La verdad es que necesitamos constantemente pedirle al Señor, muéstrame mi pecado, necesito arrepentirme de mi pecado. Porque la gente nos puede decir a veces cosas, pero es nuestro pecado del que debemos de estarnos arrepintiendo constantemente. ¿Les parece poca cosa esto? Quiero decirte que el problema con el pueblo de Israel es que no lloraban por su pecado, lloraban por las consecuencias de su pecado. Y esto no es lo mismo. No es lo mismo que llores porque te cala que Dios esté trayendo consecuencias a tu pecado. Te cala por lo que está pasando, por tus malas decisiones de pecado. No es lo mismo ese llanto a que te entristezca que peques. ¿Quieren saber cómo lo sé? Lo sé por 2 cosas. Lo primero es, nos regresamos con el israelita, con su novia moabita. ¡Hey, les presento! No debieron haberle dicho a sus hermanos, ¿qué te pasa? ¿Que no estás viendo la muerte de todos? El siguiente vas a ser tú. No te metas con ella. No, le dicen, aquí estamos muy tristes porque estamos enterrando a todos estos. Que te vaya bien. A lo mejor hasta le dijeron que Dios te bendiga. Por eso, pero aparte,
el Señor en su misericordia le permite al pueblo derrotar a Moab. Y dice que entraron al pueblo y derrotaron a Moab y mataron a Balaam, mataron a Balac y mataron a todas las personas y tomaron botín y quemaron todo y regresaron y llegan frente a Moisés y le dicen, ya hicimos lo que nos habían dicho que hiciéramos. ¿Y eso? Pues son unas muchachas moabitas que nos encontramos ahí. Dice que le dejaron con vida a todas las mujeres moabitas. No habían comprendido su pecado, no habían comprendido que están ofendiendo a Dios. Ellos querían más para ellos. Ellos no buscaban parecerse a su Dios que era santo, santo, santo. Ellos no buscaban eso. Y el Espíritu Santo le estaba diciendo a la iglesia de Pérgamo, dice, tú tienes a esta gente dentro de la iglesia que está incitando a algunos a comer de los ídolos, está incitando a otros a la fornicación y tú no estás haciendo nada. 2 pecados. Uno de los pecados era el del pueblo de Israel, que se iban y desobedecían abiertamente, pero el pecado que vemos en Pérgamo es que no hacía nada. Ahí los tengo. Ahí los tengo. Segunda de Pedro 2 nos advierte sobre estas personas como Balaam. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y aquí vemos a 2 personas. Estamos viendo a los apóstatas, a los que llegan y no, dice después en la palabra, dice, y conocen a Jesús, pero no le entregan su vida. Lo conocen, sí. Es más, pueden conocer mucho de la palabra, pueden conocer muchas de las cosas y parecerse, pero son apóstatas, lo niegan y se van. ¿Y saben qué hacen ellos? Dice, solo se acercaron y tuvieron conocimiento y luego se enredaron otra vez con las contaminaciones del mundo y su estado fue peor. No entregaron su vida a Jesús, no fueron discípulos, nunca crecieron, ni maduraron, ni buscaron la santidad. Seducen a las almas inconstantes y estas son las otras personas. Están estos, nunca fueron del Señor, pero aprendieron y ahora están atrayendo a los débiles. Y están estos otros, los débiles. Ay, ese me habló más bonito, mejor me voy para allá, ¿no? A este le hago más caso porque a este no. No, discúlpeme, que nomás el pastor Helman hable. Cuando no hay madurez y cuando no hay este proceso de santidad claro en nuestras vidas, va a venir uno de esos y nos va a llevar. Ahora, nosotros estamos, yo le doy gracias a Dios por misión de gracia. Estamos cuidados, estamos protegidos. Esta iglesia llevaba 40 años, nosotros llevamos 15. ¿Qué va a pasar dentro de 25 años? ¿Vendrá uno de estos? ¿Vamos a estar lo suficiente maduros para decir, momento, cuando venga y sea lambiscón conmigo y sea murmurador y sea pleitista? Cuando venga y su boca hable cosas infladas y exagere y me adulen para sacar mi provecho, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Voy a ser lo suficientemente maduro? ¿Voy a estar tan firme en el Señor que voy a decir, momento, tú estás blasfemando, estás mal, arrepiéntete? ¿O no? Vamos así, que venga, que nos diga cosas bonitas. Se dice que, no, ya se fijaron, ese dice cosas más bonitas que las que dice nuestro pastor. ¿Qué les parece si empezamos a juntarnos los sábados en la noche a oírlo? ¡Qué terrible! Estamos preparados. Ahora la preparación no es andar buscando, ¿será este? No.
Fíjense que es aquel. La preparación es buscar nuestra santidad por medio del Espíritu Santo y asegurarte de que eres maduro en Él, que puedas reconocer a través de la palabra todas estas cosas, cómo son. Y les vuelvo a repetir rápidamente, dice, seducen a las almas inconstantes, les interesa el dinero, el premio de maldad, son murmuradores. ¿Dejas la murmuración que llegue a ti? Son pleitistas, andan según su propio deseo. Su boca habla cosas infladas, exagera. Adulan a las personas para sacar provecho. Y quizá en este momento estás pensando que cómo puede ser posible que estas cosas sucedan en la iglesia o puedan suceder en la iglesia. Y también les dice, en el verso 15 dice, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Los efesios aborrecían las obras de los nicolaítas. La iglesia de Pérgamo los tenía y ahí nada más y no hacía nada. Ahí están. Sí, son los pecadores de la iglesia. ¿Saben quiénes eran los nicolaítas? Dice Irineo, que tenía Irineo, un escritor del segundo siglo, dice, estos nicolaítas vienen de uno de los diáconos que los apóstoles en Hechos asignaron. Nicolás se llamaba. ¿Y saben qué hacía él? Y dice que tenía mucho arrastre sobre la iglesia. Y él los invitaba y decía, no te preocupes. Sí, Dios es santo, santo. ¿Cuántas veces me dijiste? 3. Sí, santo, santo, santo. Pero Él es espiritual. ¿La carne qué? No importa si te metes con la esposa de aquel o la esposa de aquel o mi esposa, decía él. No importa. Y la gente lo seguía. ¿Y saben dónde estaba? Dentro de la iglesia. Les digo, debemos de dar gracias al Señor. Gracias dentro de las cosas buenas que nos has dado. Gracias, Señor, porque nos has tenido tan cuidados. Gracias, bendito Señor. Pero no te sorprenda que una y otra vez y otra vez y otra vez el Señor está alertándonos sobre estas cosas en todo el Nuevo Testamento. ¿Estás preparado? ¿Eres tú maduro? ¿Estás buscando tú personalmente del Señor? ¿O dependes de lo que tu pastor busque del Señor? El Señor les dice que se arrepientan. Les dice que se arrepientan. Estás viendo pecado en tu vida, corre y arrepiéntete, no lo abraces. ¿Sabes por qué? Porque 40 años después, de hecho, unos 40 años después, unos 50 años después de que los apóstoles habían asignado a Nicolás, esto era una herejía que estaba golpeando a la iglesia por todos lados. Tú das por alto un pecado ahorita. No es tanto. Mi hijo, pues que al cabo que ni es tanto. Mi hija, que al cabo que qué. Pues este hermano en el grupo de discipulado, pues, sí, o sea, pues sí ve pornografía, pero pues ¿a poco no todos ven pornografía? Un pecado de este tamaño, 50 años después, está golpeando a la iglesia del Señor por todos lados. 2000 años después, igual. ¿Qué pasa cuando ves el pecado? Dice, ahora me gozo, les dice el apóstol Pablo después, dice, no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tu tristeza por el pecado por el que estás pasando, ¿te produce tristeza porque te cala estar sufriendo eso? ¿O te produce tristeza
porque le dices al Señor, ya no puedo vivir de esta manera. Es muy diferente. Finalmente quiero decirle que el Espíritu nos lleva a la meta. Y dice en el verso 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Esta es la promesa, confiando en que en Él somos más que vencedores. El maná escondido es, ahorita acabamos de tomar la cena del Señor y acabamos de tomar un pedacito de pan y en eso recordamos a Jesús. Todos sabemos que ahí no está Jesús. Dice que cuando estemos frente a su presencia, vamos a estar llenos de Jesús. Ese no va a ser un panecito que comamos. Él es el pan de vida. Siempre tendremos de Él. Él es el agua viva. Dice que habrá un río que saldrá del trono en la ciudad celestial. Nunca tendremos más sed. La piedrecita blanca. ¿Han visto cuando sucede algo, un corredor gana, le dan una medalla? Y decimos nosotros, ¿por qué tan chafita? Deberían darle unos billetes a lo mejor o algo, ¿no? Bueno, los que ganan en el Super Bowl les dan unos anillos con diamantes. Pero en Grecia les daban una piedrecita blanca. Y la piedrecita no significaba, ay, ahí te va una piedra, órale. Esa era su entrada a la celebración. Él era el ganador. Toma. Nada más los que tengan la piedrecita blanca van a entrar a la celebración. Esa era su entrada a la celebración. El premio al atleta ganador, la entrada a la celebración. Y finalmente dice, y va a darte un nombre nuevo. Así de íntima va a ser nuestra relación con el Señor. ¿Saben de qué me acuerdo? Mi anillo. El anillo de Marcela de matrimonio tiene grabado mi nombre. Ese día el Señor Jesús te va a decir, este es tu nombre, porque eres mío y vas a pasar toda tu vida conmigo. Estamos en el medio tiempo. Si el Señor Jesús nos enviara una carta hoy, ¿qué nos diría? ¿Qué cosas buenas? ¿Qué cosas malas? ¿Nos llamaría la atención por ver el pecado y ser indiferentes? El Espíritu ha hablado hoy y si Él mora en ti, te habla todos los días, lo escuchas, meditas, pasas tiempo en la revelación de Cristo, exaltas al Señor Jesús, le das gracias por las victorias que has tenido en Él, te arrepientes de los pecados que te marca, te gozas en el premio que ha de venir. ¿Cómo vas en el proceso de santificación? Buscas ser santo, apartado para Él. Ayudas a restaurar al otro en amor. Vamos orando. Padre bendito, queremos pedirte perdón, Señor. Queremos primeramente, Señor, exaltar tu nombre, Señor. Tú eres más grande, Señor, que cualquier Dios de esta tierra, Señor. Tú eres más grande que nuestros problemas, que nuestra necesidad, Señor. Te alabamos, te exaltamos. No hay nadie como tú, Señor. Y Señor, que siempre que estemos pasando por circunstancias difíciles, cuando veamos que vivimos en una ciudad, en un país, en un mundo donde Satanás reina, que no nos dé temor, porque tú eres más grande, Señor, porque tú ya venciste en la cruz. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Y queremos darte muchas gracias por las victorias que nos has dado, Señor, que son muchas.
y son preciosas. Y ahora, Señor, queremos pedirte perdón por nuestro pecado. Y el primero por el que queremos pedirte perdón es por todas las veces que tu Espíritu nos ha hablado y nosotros no hemos oído. Y nosotros no hemos puesto en práctica lo que el Espíritu nos dice. Te pedimos perdón y nos arrepentimos, Señor, en lo personal y como iglesia. Queremos, Señor, tener esa piedrecita. Señor, queremos en lo individual y como iglesia, Señor, como misión de gracia, queremos llegar a la meta victoriosos, Señor. Queremos alabarte y exaltarte por toda la eternidad, ser llenos de ti, Jesús. Señor, transforma nuestras vidas, que nosotros maduremos y que tengamos discernimiento de las falsas doctrinas y de los apóstatas, Señor. Líbranos, Señor. Te damos la gloria y la honra en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.